Iglesia, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. En esta noche les voy a compartir un versículo que es muy conocido, que es el Salmo capítulo 27, versículo 1, y dice la palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Esta palabra tiene ricas promesas. La primera es que el Señor es nuestra luz. La palabra nos enseña de que ella misma, es decir, la palabra, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, en el Salmo 119. Y en el Salmo 32 la palabra nos enseña de que el Señor nos guiará por la mejor senda para nuestras vidas. Es decir, que el Señor, el cual es el verbo hecho carne, Jesús es el verbo hecho carne, eh, nos va a guiar por el sendero correcto, pero a la vez, como Él es luz, nos va a permitir ver por qué sendero estamos transitando. Entonces, caminando de la mano de Él, vamos a poder ver por dónde transitamos y el mejor camino, tengamos la seguridad que Él nos lo va a dar. La segunda promesa que dice la palabra, que Él es nuestra salvación. El único sacrificio válido para que pudiéramos tener perdón de pecado, es decir, que la relación entre el Padre y nosotros se restaurara, era a través de Jesús, el Cordero perfecto. Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces, solamente a través de Jesús tenemos salvación, porque Él es el mediador entre el Padre y nosotros. También dice esta palabra que a quién temeremos. Cuando nosotros no tenemos temor de algo es porque algo o alguien nos está guardando. Nos enseña la palabra en el Salmo 91 que no tengamos temor a malas noticias. También nos enseña que el Señor nos va a librar de la trampa del cazador, de mortíferas plagas, no, que del terror nocturno no debemos tener miedo, ni flecha de día, ni peste de noche, que podrán caer a nuestra izquierda 1000 y a nuestra derecha 10.000, pero nada de eso nos afectará o nos tocará. Entonces, no debemos tener temor a todas estas cosas. Más bien, en el momento que sintamos temor, corramos al abrigo del Altísimo. Y ahí en ese abrigo del Altísimo, en esa relación íntima con Dios, veremos cumplidas estas promesas de protección. Lo otro que dice este pasaje del Salmo 27.1 es que el Señor es el baluarte de mi vida. ¿Qué es o qué era el baluarte? Era esta parte de las fortalezas que se encargaba de proteger a la fortaleza y recibir todas las ráfagas, todos los ataques. El Salmo 3 nos enseña que Él es escudo alrededor de nosotros, es decir, el Señor es ese escudo protector, es aquel baluarte que nos protege. Entonces, nos va a proteger tanto de los ataques que se vengan hacia nosotros, que nosotros los podamos ver, como de aquellos que ni siquiera estamos conscientes. A veces hay enemigos ocultos y no los conocemos, pero el Señor, que es el que nos protege, que es nuestro baluarte, sí sabe de ellos y sí sabe cómo protegernos. La última promesa que vamos a repasar de este Salmo 27.1 es: ¿quién podrá amedrentarme? Es decir, que el Señor es nuestro valor, es nuestra valentía. Y un ejemplo de esto fue cuando Goliat estaba amedrentando al ejército de Israel. ¿Qué sucedía? Que todos tenían miedo. El único que no tuvo temor fue David. ¿Por qué? Porque David no confiaba en su fuerza ni en sus tácticas de guerra. No podía confiar en sus tácticas de guerra porque él no era un soldado, era un pastor de ovejas. Pero era un hombre que caminaba con Dios. Era un hombre que adoraba al Señor de corazón. Y estaba entrenado para caminar con Dios y por ende para confiar plenamente en Dios. De hecho, él no era un hombre que se olvidaba de lo que Dios había hecho en su vida, porque siendo un pastor de ovejas, cuando los animales feroces se venían a comer las ovejas, el Señor lo había ayudado a vencer, y de hecho él lo reconoce en la palabra, si vamos a ese pasaje. Le ayudó a reconocer que era el Señor quien lo guardaba y quien lo protegía. Entonces, por eso él no tuvo nunca miedo a Goliat. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en el Señor. Bueno, mis hermanos, después de repasar estas ricas promesas de este pasaje tan cortito pero tan poderoso, vamos a orar. Bendito Padre Celestial,
Te damos muchas gracias porque reconocemos en ti que tú eres nuestra luz, Señor, que tú eres quien nos guía, que tú eres el que nos muestra por dónde debemos andar para no caer en trampas, Señor amado. Padre, gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, tenemos salvación, Padre Santo. Gracias, mi Rey, por ser nuestro baluarte y protegernos aún de ataques que ni siquiera conocemos, Padre Santo. Y gracias, Señor, por llenarnos de valentía, Señor, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, Señor. Sigue guardándonos, Padre Santo, sigue llenándonos de ti, Señor amado, y ayúdanos, Padre Santo, a permanecer en ti y a dar buen fruto. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iglesia, muy buenas noches, que estés muy bien.